Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cayín Pineda Urbina y agradezco mucho la invitación del Tecnológico de Tamazula para compartir esta charla con ustedes. El título de esta presentación es Del café y el limón al tratamiento de aguas, residuos agroindustriales con valor ambiental. La idea central que quiero transmitirles es sencilla, pero poderosa. Lo que muchas veces consideramos basura puede transformarse mediante ciencia e ingeniería en un material útil para resolver problemas ambientales. En esta charla vamos a conectar tres elementos que parecen muy distintos: el café, el limón y el agua contaminada. Veremos cómo residuos agroindustriales pueden convertirse en carbones funcionales, cómo estos materiales pueden atrapar contaminantes y cómo también pueden incorporarse en electrodos para favorecer procesos electroquímicos de tratamientos de agua. Para comenzar, pensemos en dos problemas que normalmente se analizan por separado. Por un lado, tenemos el problema de las aguas teñidas, especialmente aquellas relacionadas con colorantes textiles. Muchos colorantes son moléculas químicamente estables, intensamente coloreadas y difíciles de eliminar mediante tratamientos convencionales. Algunos pueden afectar la entrada de luz en cuerpos de agua, alterar procesos como la fotosíntesis acuática y generar riesgos ambientales si persisten o se transforman en productos tóxicos. Por otro lado, tenemos una gran cantidad de biomasa desperdiciada. En México y en muchas regiones agrícolas se generan residuos agroindustriales que no siempre se aprovechan adecuadamente. Parte de estos residuos termina en rellenos sanitarios, se quema o se degrada de manera no controlada, generando lixiviados o emisiones. La oportunidad aparece justo en la intersección: usar residuos agroindustriales para fabricar materiales que ayuden a tratar agua contaminada. Esta es la lógica de la economía circular: convertir un residuo en una herramienta para resolver otro problema ambiental. Ahora, ¿cómo pasamos de un residuo como borra de café o cáscara de limón a un material funcional? El proceso general inicia con la recolección del residuo, su lavado, secado y preparación. Posteriormente, el material se somete a un tratamiento térmico en atmósfera controlada, normalmente con nitrógeno, para evitar una combustión completa. A este proceso lo conocemos como pirólisis. Durante la pirólisis, la biomasa pierde humedad y compuestos volátiles y se reorganiza químicamente para formar una estructura rica en carbono. Si además usamos agentes de activación, como ácido fosfórico o cloruro férrico, podemos modificar la porosidad, la superficie y la reactividad del material. El resultado es un biochar o un carbón activado con micro y mesoporos, grupos funcionales y en algunos casos especies metálicas que pueden participar en la interacción con contaminantes. En otras palabras, no solo estamos quemando un residuo, estamos ingenierizando su estructura para darle una función ambiental. Una de las propiedades más importantes de estos materiales es su área superficial. Cuando hablamos de un carbón activado con cientos de metros cuadrados por gramo, puede sonar exagerado, pero esto ocurre porque el material tiene una red interna de poros muy pequeños. Aunque externamente veamos una partícula diminuta, por dentro puede tener una enorme superficie disponible. En la diapositiva se muestra el contraste entre un carbón sin activar y un biochar activado. La activación química funciona como si abriéramos caminos, túneles y cavidades dentro del material. Esto aumenta el área de contacto entre el carbón y las moléculas contaminantes. ¿Por qué importa esto? Pues porque la absorción ocurre en la superficie. Entonces, mientras más superficie útil tenga el material, más oportunidades existen para que las moléculas del contaminante se adhieran al mismo. En el caso de estos carbones, se alcanzaron áreas superficiales de hasta 546 metros cuadrados por gramo,
lo cual indica que la activación fue efectiva para generar una estructura porosa con potencial ambiental. El primer caso de aplicación de estos nuevos materiales que sintetizamos en el laboratorio es la adsorción de colorantes en agua. Adsorber no significa absorber. En la absorción con B, una sustancia entra al volumen de otra, como agua entrando en una esponja. En la adsorción con D, en cambio, las moléculas se adhieren principalmente a la superficie del material. Aquí el contaminante de interés fue el azul ácido 74, un colorante relacionado con aplicaciones textiles. Lo que evaluamos fue que tanto podían retenerlo los carbones activados preparados a partir de residuos de limón y café. Los resultados muestran capacidades de absorción muy similares, aproximadamente 37 miligramos por gramo para el carbón de limón y 39 miligramos por gramo para el carbón de café. Esto es interesante porque sugiere que, después de la activación, el tipo de biomasa de origen no es el único factor determinante. Lo más importante parece ser la generación de sitios activos y una superficie adecuada para interactuar con el colorante. El mensaje clave es que los residuos de café y limón pueden transformarse en materiales capaces de capturar colorantes presentes en agua, actuando como absorbentes de bajo costo relativo y con valor ambiental. Además del trabajo experimental, también podemos usar herramientas computacionales para entender por qué ocurre la absorción. Aquí entra la teoría de funcionales de densidad o DFT. No se trata solo de decir el colorante se pega al carbón, sino de hacernos preguntas como ¿dónde se pega? ¿Con qué intensidad lo hace? ¿Qué grupos participan? ¿Y qué papel tienen las especies de hierro o los grupos oxigenados? Los modelos computacionales permiten representar fragmentos de superficie carbonosa y colocar sobre ellos las moléculas de colorante. Después, se calculan interacciones y se observa si existen regiones de atracción importantes. En este caso, la activación con cloruro férrico puede generar especies de óxidos de hierro en la superficie. Estas especies funcionan como puntos de anclaje que fortalecen la interacción con el colorante. La idea principal es que la química computacional no reemplaza el experimento, lo complementa. El experimento nos dice qué ocurre y el modelado nos ayuda a entender por qué ocurre. Hasta ahora hablamos de absorción, es decir, de atrapar contaminantes. Pero hay otra estrategia, degradarlos químicamente. Aquí entran los procesos de oxidación avanzada. Estos procesos buscan generar especies altamente oxidantes, como los radicales hidroxilo, que pueden atacar moléculas orgánicas complejas y transformarlas en compuestos más simples. Uno de estos procesos es el electrofenton. En términos generales, este proceso aprovecha una celda electroquímica para generar especies reactivas a partir del oxígeno disuelto y del peróxido de hidrógeno. Estas especies pueden participar en la degradación de colorantes. La ventaja conceptual es clara. No solamente movemos el contaminante de una fase a otra, sino que buscamos transformarlo químicamente. Es decir, pasamos de retener a destruir o degradar la molécula contaminante. Por eso, dentro de este proyecto, los carbones derivados de café y limón no solo se estudiaron como adsorbentes, sino también como modificantes de electrodos para favorecer reacciones electroquímicas útiles en el tratamiento de agua. En esta parte pasamos al segundo caso de estudio, los electrodos de pasta de carbono modificados. Un electrodo de pasta de carbono se prepara mezclando polvo conductor, como grafito, con un aglomerante, por ejemplo, el aceite de silicona. Esa pasta se coloca dentro de un soporte y se usa como superficie electroquímica. La idea de modificar el electrodo consiste en incorporar un material adicional que mejore su comportamiento. En este caso, ese material es el carbón activado derivado de residuos agroindustriales.
¿Por qué podría mejorar? Porque el biochar puede aportar mayor área superficial, grupos funcionales, sitios activos y una estructura que favorece el contacto con especies en solución. Esto puede reducir resistencias, modificar la transferencia de carga y favorecer la generación de peróxido de hidrógeno, que es clave en el proceso electrofenton. Entonces, el biochar actúa como una especie de amplificador funcional. No es únicamente un relleno dentro de la pasta, es un componente que puede modificar el desempeño electroquímico del sistema. Aquí la lógica es muy atractiva. El mismo tipo de residuo que puede servir para absorber contaminantes, también nos puede servir para fabricar electrodos útiles en el proceso de degradación. Para entender el comportamiento de estos carbones, es necesario mirar su superficie. La espectroscopía infrarroja o FTIR permite identificar grupos funcionales presentes en los materiales. En estos carbones, una parte importante del comportamiento se relaciona con la presencia de grupos oxigenados, como grupos carbonilo, carboxilo, hidroxilo o enlaces carbono-oxígeno-carbono. Estos grupos pueden influir en la afinidad del carbón por ciertas moléculas y también en su comportamiento electroquímico. Es decir, la superficie no es químicamente neutra ni pasiva. Tiene sitios que pueden interactuar con contaminantes, iones o moléculas involucradas en las reacciones. En el contexto del electrofenton, los grupos oxigenados pueden favorecer procesos relacionados con la reducción del oxígeno hacia peróxido de hidrógeno, y en el contexto de la adsorción pueden contribuir a la interacción con colorantes mediante fuerzas electrostáticas, puentes de hidrógeno u otras interacciones no covalentes. Por eso, cuando diseñamos estos materiales, no solo importa que tengan poros, también importa qué química tiene su superficie. Esta diapositiva resume una idea fundamental. Tenemos dos estrategias diferentes, pero ambas apuntan al mismo objetivo, que es contribuir al tratamiento de aguas contaminadas. La primera estrategia es la adsorción. Aquí el contaminante se retira del agua porque se adhiere a la superficie del material. Es un proceso relativamente simple, rápido y útil, pero requiere pensar qué hacer después con el material saturado. La segunda estrategia es la electrofenton. Aquí el objetivo es degradar químicamente el contaminante mediante especies oxidantes generadas electroquímicamente. Es una estrategia más compleja, pero permite avanzar hacia la transformación del contaminante. Entonces, una pregunta común sería, ¿cuál de las dos estrategias es mejor? La respuesta no es única. Depende del contaminante, del tipo de agua, del costo, de la escala y del objetivo del tratamiento. Lo valioso es que los carbones derivados de café y limón pueden participar en ambos caminos, como absorbentes y como modificantes de electrodos. Por eso hablamos de una sinergia estratégica. Un mismo residuo puede convertirse en materiales útiles para diferentes ramas del tratamiento ambiental. Cuando hablamos de tecnologías ambientales, una pregunta es inevitable. ¿Esto puede ser viable fuera del laboratorio? La primera ventaja es que los residuos de café y limón son accesibles y de bajo costo relativo. No estamos partiendo de precursores caros o difíciles de conseguir, sino de residuos que pueden encontrarse en contextos locales o regionales. Sin embargo, también debemos ser realistas. Que el residuo sea barato no significa que todo el proceso sea automáticamente barato. Hay costos asociados al lavado, secado, molienda, activación, tratamiento térmico, energía, reactivos y manejo posterior del material. Otra pregunta frecuente es si esto funciona con otros residuos. La respuesta probablemente es sí, siempre que el residuo tenga una composición adecuada para formar estructuras carbonosas. Pero cada biomasa debe evaluarse, porque no todas generan la misma porosidad, superficie o química.
Finalmente, sobre el uso de electrofenton, hay que considerar que su implementación exige control electroquímico, suministro de energía, diseño de reactores y manejo seguro de las condiciones de operación. Es prometedor, pero requiere ingeniería. Otra duda común es, si usamos estos materiales, ¿qué pasa después? En absorción, el contaminante no desaparece, queda retenido en el absorbente. Por eso, después del proceso hay que pensar en regeneración, disposición final o tratamiento del material saturado. Un buen absorbente no solo debe capturar mucho contaminante, también debe poder manejarse de manera segura después de su uso. En electrofenton, el objetivo es degradar el contaminante, pero también hay que preguntarse si la degradación es completa o si se forman intermediarios. Un agua que pierde color no necesariamente está completamente mineralizada. Por eso es importante evaluar no solo el color, sino también la toxicidad, los subproductos y los indicadores de mineralización. Esta diapositiva nos recuerda que ninguna tecnología ambiental debe evaluarse solo por el resultado inmediato. Hay que pensar en la vida útil del material, su regeneración, su disposición final y la seguridad del proceso completo. El tratamiento de agua no termina cuando el líquido se ve más claro, termina cuando entendemos qué ocurrió con el contaminante. Y entonces aparece una visión más amplia, el ciclo de vida. Un material ambientalmente útil no debe resolver un problema creando otro. Por eso, cuando diseñamos carbones activados o electrodos modificados, debemos pensar desde el origen del residuo hasta el destino final del material. La idea no es solamente tomar biomasa, convertirla en carbón y usarla. La idea es cerrar ciclos, aprovechar residuos agroindustriales, transformarlos en materiales funcionales, aplicarlos al tratamiento de aguas y después gestionar adecuadamente el material usado. Esto conecta directamente con la economía circular. En lugar de un modelo lineal de extraer, usar y tirar, buscamos un modelo circular en el que los residuos se reincorporen como recursos. El mensaje de esta diapositiva es que la ingeniería ambiental moderna no solo optimiza reacciones o materiales, también diseña sistemas completos, considerando impacto, energía, residuos, costos y beneficios sociales. También quiero aprovechar este espacio para hacerles una invitación. Si les interesa el tratamiento de agua, la química ambiental, la electroquímica, los materiales, el análisis instrumental, el modelado molecular o la valorización de residuos, la maestría en Ingeniería Química Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Colima puede ser una ruta natural para ustedes. Este tipo de proyectos necesita estudiantes con curiosidad, con formación en ingeniería o ciencias y con ganas de resolver problemas reales. La investigación ambiental no es una actividad aislada del mundo, al contrario, conecta directamente con la industria, las comunidades, la gestión de residuos, la calidad del agua y la sustentabilidad. En el posgrado se puede pasar de estudiar conceptos en clase a diseñar experimentos, construir materiales, interpretar datos y proponer soluciones. Si alguno de estos temas les llama la atención, los invito a escanear el código, buscar información y acercarse. El futuro del agua necesita más personas formadas en ciencia e ingeniería ambiental. Para cerrar, retomemos la idea principal de la charla. El café y el limón no tienen que terminar únicamente como residuos. Con el tratamiento adecuado, pueden transformarse en carbones funcionales con aplicaciones en el tratamiento de agua. Vimos dos rutas principales. La primera es la absorción, donde los carbones pueden atrapar colorantes en su superficie, y la segunda es la modificación de electrodos, donde estos materiales pueden favorecer procesos electroquímicos orientados a la degradación de contaminantes. También vimos que estos desarrollos no deben evaluarse por su desempeño inmediato. Hay que pensar en costos, escalabilidad, toxicidad,
regeneración, vida útil y ciclo de vida. Si tuviera que resumir esta charla en una sola frase, sería esta. El agua limpia no es un milagro fortuito, es el resultado de una buena ingeniería. Muchas gracias por su atención y espero que esta presentación les haya mostrado cómo la ciencia puede convertir un desecho cotidiano en una solución ambiental con impacto real.